Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 17, 19 a 32. Y el título es Pablo no regresó a quienes querían escucharlo nuevamente. Entonces, aquí está la palabra de Dios. Y tomándole, le trajeron al Areópago, Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor el cielo y la tierra, no, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, sino ah, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movimos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Aleluya. Entonces vamos a leer el versículo 19 de nuevo. Y lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la que hablas?
Lo bueno fue que llevaron a Pablo al Areópago y le permitieron hablarles libremente. No es que ignoraran sus deseos, sino que estaban dispuestos a escucharlo. En resumen, lo que Pablo había experimentado en sus viajes misioneros era que se le permitía hablar, pero primero en las sinagogas, pues solía ir primero allí, luego aquí, sin saber que lo llevarían a un lugar donde pudiera hablar libremente. Por supuesto, aprovechó la oportunidad para presentarles el mensaje del Evangelio. Lo bueno es que estaban interesados en escuchar lo que tenía que decir. De hecho, era como si quisieran escucharlo de él. ¿Qué es esta nueva doctrina de la que hablas? Muchos hoy podrían decir que la doctrina no importa realmente. Sin embargo, en el versículo 18 dice, entonces ciertos filósofos de los epicureos y de los estoicos se encontraron con él, lo que significa que los filósofos de los epicureos y de los estoicos querían escuchar la doctrina que él había estado promoviendo. Por lo tanto, los filósofos parecían querer analizar su pensamiento doctrinal. Sin embargo, cuando Pablo habló, por supuesto, se refería más a la doctrina de la divinidad o la creencia en Dios mismo, quien había creado el mundo e incluso a la humanidad. Además, Pablo había hablado de la resurrección de los muertos y de Jesús, a quien Dios había resucitado de los muertos, de entre los muertos, incluso llamándolos al arrepentimiento. Versículo 20, porque traes a nosotros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos saber, por tanto, qué significan. Los atenienses no habían oído esto antes, mientras Pablo lo presentaba, por supuesto, así que, como decían, les resultaba extraño. Sin embargo, querían saber qué significaban esas cosas con mayor claridad. Pablo, por supuesto, buscaba una reacción y una fe inmediatas, pero al tratar con filósofos como los hombres que lo habían traído, estos necesitaban tiempo para analizar las cosas ra- racionalmente. Pablo, en cambio, creía que debía llegar al mayor número posible de personas y permitirles escuchar la verdad. No veía la necesidad de persuadirlos filosóficamente. En cambio, sentía la necesidad de simplemente presentarla y ellos le indis- indicarían si creían o no. Versículo 21. Y dice, pues todos los atenienses y los forasteros que estaban allí no se preocupaban en otra cosa que en contar o escuchar algo nuevo. Debido a su deseo de escuchar cosas nuevas, constantemente
se le presentó a Pablo esa oportunidad. Pero Pablo también era una persona con poca paciencia. Esperaba resultados inmediatos de sus discursos. Sin embargo, no creía que presentaría un discurso allí, por lo que esperaban a escuchar algún tipo de filosofía en lugar de un discurso religioso. No obstante, estaban abiertos a escucharlo y analizarlo. Algunos, por supuesto, burlaron cuando mencionó la resurrección, pero otros estaban dispuestos a escucharlo de nuevo sobre el tema. Versículo 22 dice, entonces Pablo se puso en pie en medio del area- areópago y dijo, hombres de Atenas, observo que en todo sois demasiado supersticiosos. Pablo, por supuesto, tenía su propia percepción de la multitud que lo escuchaba. Esta oportunidad era diferente y se encontraría con una reacción distinta a la habitual a su mensaje. Uno podría preguntarse qué habría pasado si Pablo hubiera regresado y les hubiera predicado otro mensaje. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado y le hubiera dado tiempo? Y posiblemente él tenía en mente que si hubiera tenido algún problema allí, posiblemente no podría ir a Jerusalén, entonces tenía que hacerlo pronto. ¿Se habría fundado también una iglesia en Atenas o simplemente habría absorbido su tiempo con escasos resultados? Pablo evidentemente imaginaba que no estaban de todo preparados o que el Espíritu de Dios quería que siguiera adelante porque no respondían como debían. Aquí, sin embargo, comienza su mensaje con lo que creía que era una falla en ellos. Una de ellas era, era su excesiva superstición. Había estado en el lugar donde lo habían llevado, lo cual evidenciaba su interés en el Areópago. Se dirigió a ellos como atenienses. Versículo 23 dice, porque al pasar y contemplar sus lugares de devoción, allí hallé un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, a quien pues adoráis sin saberlo, es lo que anunció. Es lo anuncio. Ciertamente había un altar con la inscripción que él había mencionado, que era al Dios desconocido, lo que significaba que los atenienses, por supuesto, no conocían a Dios. En cierto modo, Pablo iba a presentarles a Dios. Pablo había mencionado que por ignorancia habían adorado a Dios al construir un altar al Dios desconocido. Quizás todos estaban de acuerdo y lo habían colocado allí como resultado de sus ideas sobre Dios. Sin conocerlo o dicho de otro modo, no creían en Dios en absoluto.
Esto podría significar, obviamente, que no todos pensaban de la misma manera cuando se erigió el altar. Sin embargo, cabe preguntarse quién había erigido el altar, si los filósofos o algunos de los líderes de la ciudad. Sin embargo, era una base para presentarles a Dios. Y es indudable que Pablo estaba diciendo que por ignorancia habían adorado a Dios desconocido junto a ese altar. Cabe preguntarse también, o cabe mencionar también, si la gente en el are- Areópago compartía diferentes ideas sobre Dios y no encontraba una solución o algo que ellos todos estaban de acuerdo. Aleluya. Sin embargo, Pablo estaba dispuesto a presentárselo, pero que algunos se burlaran de él, o sea, de lo que Dios realmente puede hacer. Y él puede resucitar la gente. Aleluya. Ciertamente no era algo bueno que burlaban, ¿verdad? Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí Pablo declara lo que Dios ha hecho. Él ha creado todo el mundo y todo lo que hay en él. Esto, por supuesto, proviene del estudio de Pablo como judío y de la lectura del Antiguo Testamento. Pero puede que los atenienses ni siquiera hubieran oído hablar de la Biblia que los judíos habían leído. Ciertamente, puede que ni siquiera abrieran uno para leer su contenido. Sin embargo, Pablo les declara sobre el principio de la creación para explicar lo que Dios había hecho. Además, Pablo afirmó que el Señor del cielo no habita en templos hechos por manos humanas. Puede que esa fuera la primera vez que oí en esa parte, pues quizá ni siquiera buscaban que Dios moraba en algún lugar, sino que sabían quién es Dios o incluso si existía. Entonces vamos a leer versículo 25. Y versículo 25 nos dice, ni es honrado por manos humanas como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí la idea es que Dios no necesita nada, pero por supuesto nos conviene adorar a Dios. Dios es quien da vida a todos e incluso da el aliento de vida a toda la humanidad y a todos los animales. El punto de Pablo es que Dios no necesita adoración, pero podemos decir que sí la desea de su pueblo. De hecho, es mejor para la humanidad adorar a Dios que no adorarle. Es mejor para la humanidad conocerlo que desconocer al Creador del universo. Es mejor saber que lo que Dios ha hecho por la humanidad que ignorarlo. Pues Él ha provisto una manera de conocerle, conocerse a sí mismo mediante su palabra.
a través de aquellos a quienes ha comisionado y también por sus testimonios, como lo hace Pablo aquí al dar a los atenienses la palabra de Dios. Versículo 26 dice, y de una sola sangre ha hecho toda el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién les impuso los límites a la habitación de la humanidad? Aquí, Dios mismo. Pablo afirmaba que la humanidad tiene estos límites. Estos límites existen porque Dios los ha puesto y traspasarlos sería contrario a los límites que Dios había impuesto a la humanidad. Por lo tanto, uno se pregunta sobre los límites para los hombres de diferentes naciones. Estos límites parecen ser mucho menores, ya que viajar se ha vuelto mucho más fácil, económico, etcétera. Sin embargo, afirma que Dios creó a los hombres de una sola sangre y a todas las naciones, como dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y no sobre la faz de Marte, por ejemplo. Aleluya. Y Él es quien ha determinado esos límites. 24 a 27. Para que buscaran a Dios, si en alguna manera palpando pudieran hallarle, aunque ciertamente cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, aquí Pablo plantea que la humanidad debe buscar a Dios, pues eso es lo que Dios desea que haga la humanidad. Aunque al principio de su discurso casi dio a entender que Dios no es adorado por manos humanas, sino que quienes desean hacerlo, Pablo animó a adorar a Dios, buscando su rostro. Además, aunque es invisible para la humanidad, Pablo reconoció que Dios puede ser encontrado por la humanidad, pues no está muy lejos de cada uno de nosotros, afirmó. Esto significa que todos tienen la misma posibilidad de buscar, sentir y encontrar a Dios. A nadie se le permite buscar al Señor, pues todos en la tierra que Dios ha creado tienen la posibilidad de buscarlo, aunque no todos sepan cómo buscarlo, ni qué se refiere para hacérselo. En versículo 28 dice, porque en Él vivamos, nos movemos y existimos, como también dijeron algunos de sus poetas, porque también somos linaje suyo. Pablo destaca otro punto. En Dios y solo en Dios vivimos, nos movimos y existimos. En otras palabras, no hay otra manera en que podamos vivir sino con la gracia del Señor, de Dios y al hecho de que Él nos mantiene vivos y bien, dándonos libremente su propio aire
para respirar, la luz del sol para sentir y aquellas cosas que pertenecen a la vida. Pablo habla de los poetas, de uno de ellos, según él. Sin embargo, Pablo se refirió a la humanidad como linaje de Dios, pero lo que el poeta había mencionado era la realidad de la descendencia y que somos su descendencia. En otras palabras, Él nos formó y nos hizo seres humanos. Pero Pablo también recibió el Espíritu Santo y nació de él espiritualmente. Eso es, aleluya, por Dios. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la deidad sea semejante a otro, o plata, o piedra, escultura de arte imaginación humana. Pablo de nuevo resalta el hecho de que somos linaje de Dios, mencionándolo dos veces, aunque habían erigido un altar al Dios desconocido. Es posible que no hubiera ningún ídolo allí, pero Pablo señala que nosotros como seres humanos no debemos pensar que la divinidad se asemeja a lo que la humanidad convierte en ídolos, lo cual ni siquiera es racional. Pues no se mueven, no tienen vida ni la reciben como la humanidad. Entonces, ¿cómo podrían ser dioses? La humanidad creyó sus propios dioses y los adoró. Y eso porque esos filósofos deberían haberse aferrado a ellos. Pero supongo que eso les habría resultado comprensible. Versículo 30 dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí Pablo señala que hubo una época de ignorancia respecto a la idolatría. Durante los días del Antiguo Testamento, Pablo señaló que Dios había permitido esa ignorancia, lo que significa que no afectaría su vida eterna. Sin embargo, Dios durante los tiempos del Nuevo Testamento sí exige el arrepentimiento de toda persona. Cuando Dios hizo la vista gorda ante esa ignorancia de la idolatría, cabe mencionar que fue para otros países, pero para Israel. Dios les había dado su palabra. Por lo tanto, cuando Israel recibió la palabra de Dios, fue diferente y Dios esperaba que se arrepintieron y siguieran la ley que dio a Moisés. Algunos podrían argumentar que Dios hizo la vista gorda ante esa ignorancia incluso en Israel. Aquí Pablo no la menciona específicamente fuera de Israel, sino que simplemente mencionó esa ignorancia en su totalidad. Dios es el juez de esto, pero parecería que él exigiera, exigiría un estándar más alto para Israel, ya que les había proporcionado los 10 mandamientos y la ley en la que les había instruido.
Versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel hombre a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos, así como Pedro, al hablar a los gentiles, dijo que Jesús era el juez. Pablo también señaló en este mensaje a los atenienses, también a los gentiles, que Jesús juzgará el mundo. Y cuando mencionó por aquel a quien ordenó, se refiere a Jesucristo, por supuesto. Pues además se menciona que Dios lo resucitó de entre los muertos y esto está escrito en pasado. Por lo tanto, Pablo definitivamente había hablado de Jesucristo porque desde ese momento en que escribió esto, ya había resucitado de entre los muertos, siendo incluso Pablo testificó de él, pues Jesús lo encontró en el camino a Damasco. Versículo 32 dice, y al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, ya te escucharemos sobre esta otra vez. Algunos de los que oyeron hablar de la resurrección se apresuraron a burlarse de ella. Y es posible que incluso fueran algunos de los filósofos que lo habían subido al Areópago para oírlo hablar de ella. Sin embargo, otros y esos otros podrían haber sido también algunos filósofos, expresaron que deseaban o volver a escucharlo sobre ese asunto. Es decir, la resurrección de los muertos. Quizás Pablo les había dado exactamente lo que creía que necesitaban para abandonar sus caminos, arrepentirse y creer. Quizá él había sentido más sus burlas que quienes deseaban escucharlo de nuevo, pues no regresó al Areópago, sino que fue a otro lugar. Por lo tanto, es importante que el oyente se asegure de considerar la palabra de Dios en todo momento y con toda prontitud. Sin embargo, en el caso de Pablo, podríamos decir que se encontraba con hombres gentiles así mismo en Atenas, siendo la primera vez que lo escuchaban. ¿Por qué no volvió a hablarles? Pablo podría haber persuadido con uno o dos discursos más. Cabe descartar que en la sinagoga Pablo había regresado repetidamente hasta que la mayoría respondió de una manera u otra. Pero en este caso a los gentiles solo les había hablado una vez, pero aún así deseaban escucharlo de nuevo, siendo él el apóstol de los gentiles. Esto también resulta desconcertante. Quizás en su espíritu Pablo asumió que no estaban realmente dispuestos a arrepentirse, más bien solo querían integrarlo con sus ideas filosóficas. Sea como fuere,
ya sea que estuvieran dispuestos a escuchar para comprenderlo mejor o simplemente para querían integrarlo a la filosofía de alguna manera. Cabe mencionar si Pablo fue la decisión mejor. Pablo fue la mejor decisión. Aleluya. Y eso sí es Hechos 17, 19 a 32. Pablo no regresó a quienes querían escucharlo nuevamente. Que Dios les bendiga ahora en el nombre de Jesús. Amén.